Documentos. Radio Nacional de España. ¿De qué secretos fondos del alma española ha nacido esta extraña palabra, desvivirse? Cuando algo nos llama y tira de nosotros, nos arranca de nuestro sosegado centro y nos arrebata. Cuando sentimos afán vivísimo y no nos bastamos a nosotros mismos, nos desvivimos. Se afirma y se niega a un tiempo la misma cosa. Desvivir se dice en una sola palabra y sin retórica lo mismo que el verso vivo sin vivir en mí. Y si vivir es estar entre las cosas que nos rodean y solicitan, hay otro modo de vivir que interesarse, quiero decir, desvivirse. No ocurrirá que el que no se desvive no vive tampoco. Julián Marías, La razón y la vida. Cuando uno se siente perdido, cuando uno no sabe qué pensar, cuando uno ve que las cosas no están claras, hay un punto de partida que es siempre la desorientación, es el naufragio, del cual se puede salir precisamente planteándose las cosas. La filosofía consiste fundamentalmente en sus problemas. Por eso, si no se plantean las cuestiones radicales, no hay filosofía. El que estas cuestiones tengan respuesta o no, o tengan una respuesta u otra, es secundario. Filósofo por vocación y devoción, Julián Marías hizo del oficio de pensar la tarea más importante y absorbente de su vida. A sus 82 años, al recibir el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, afirmaba que había dedicado la mayor y mejor parte de sus investigaciones filosóficas a estudiar qué es la persona, pregunta que conduce necesariamente a otras dos: ¿quién soy yo? ¿Qué va a ser de mí? Ese era el origen y el fin de su pensamiento, que echa raíces en la obra de José Ortega y Gasset, a quien conoce en la Universidad de Madrid. Julián Marías recibe emocionado sus clases y más adelante mantiene con él una estrecha relación, hasta el punto de que su trayectoria intelectual va a quedar indisolublemente unida a la de su maestro. Ha sido la personalidad más distinguida y más profunda del pensamiento orteguiano, de la prolongación, elaboración y fijación del pensamiento orteguiano a lo largo de desde los años 40. Juan Pablo Fusi, historiador. Y dentro de esa extraordinaria labor de Julián Marías, sin duda, por lo menos a mi gusto, y creo que interpreto la crítica especializada, el libro más elaborado, el mejor libro de análisis de la figura y del pensamiento de Ortega es efectivamente Ortega, circunstancia y vocación. Su fidelidad a su maestro y amigo Ortega y Gasset, que ha marcado toda su vida, le ha llevado hasta el punto de que los españoles nos hemos montado un tópico absurdo respecto a Julián Marías. Javier Jiménez publicó las memorias de Julián Marías en la editorial Páginas de Espuma. Julián Marías es, por supuesto, mucho más que el discípulo de Ortega y Gasset. Gracias a Julián Marías, Ortega y Gasset ha podido dar todo lo que tenía dentro, y Julián Marías ha sido el gran explosionador de la piña de pensamiento de Ortega y Gasset. Pero Julián Marías es mucho más, su pensamiento es mucho más que todo eso. Su compromiso moral, sus inquietudes intelectuales y su gran curiosidad se abren a otros ámbitos aparte de la metafísica. Sociología, política, religión, historia, literatura, cine, viajes y un largo etcétera son materia de reflexión que plasma en libros, ensayos, conferencias y artículos para la prensa escrita. Sostiene con firmeza sus convicciones políticas y religiosas, que expresa sin tapujos, aunque le creen enemistades y puedan considerarle un intelectual incómodo, situado en tierra de nadie. Juan Manuel Burgos, filósofo y profesor de la Universidad CEU San Pablo. Una de sus grandes virtudes fue la coherencia, es decir, que el hecho de ir a contracorriente tanto en la época de Franco como en la época posterior no fue por elección suya, digamos, de aquella gente que le gusta llevar la contraria. Entonces, si tú dices sí, él dice lo contrario, y si le das la razón, entonces vuelve a decir lo que tú has dicho antes para poder discutir, sino que simplemente él tenía una orientación precisa, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista vocacional filosófico,
y entonces él siguió con mucha convicción a lo largo de su vida ese camino, podríamos decir que un poco sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, sino siguiendo ese camino con profundidad. Creo que mi padre padeció, por un lado, durante muchos años, pues el estar represaliado por el franquismo, y luego, con los diferentes gobiernos de un signo o de otro, ya en la democracia, pues tampoco en ese sentido ha tenido mucho mayor reconocimiento oficial. Javier Marías, hijo de Julián Marías. Y, hombre, en ese sentido lo que pasa es que quizá habiendo llegado hasta los 91 años, 91 y medio casi, pues quizá se podría decir que yo creo que España a nivel institucional pues ha sido bastante cicatera, yo creo, y bastante tacaña con él. Si se piensa que no, por ejemplo, nunca tuvo ningún premio nacional, ni siquiera el Premio Nacional de Ensayo que se da todos los años. Ahora, a él el reconocimiento oficial tampoco se le importara demasiado. Le interesaba sobre todo sus lectores y en ese sentido ha tenido muchos, no solo en España, sino también fuera de España, y con eso creo que estuvo contento. La deuda que afecta profundamente a Julián Marías y que fue saldada demasiado tarde es la que había contraído con él la Universidad Española. Su apoyo a la República en la Guerra Civil le cierra las puertas de la docencia oficial durante el franquismo, y en 1980, cuando le nombran catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ya había cumplido los 66 años. Julián Marías se vio obligado a ejercer el que consideraba su auténtico destino profesional más allá de nuestras fronteras, sobre todo en universidades de los Estados Unidos e Hispanoamérica o en centros privados dentro de España. Yo he tenido una tremenda vocación de profesor universitario. Cuando yo entro en un aula, soy feliz 60 minutos. Pase lo que pase, esté como esté, sea cual sea mi estado de ánimo, mi estado de salud o mis preocupaciones, durante esos 60 minutos soy feliz. Y los estudiantes lo notan. Para mí ha sido un gran sacrificio no ser profesor en la Universidad Española, no tener discípulos españoles regulares y en continuidad. A veces me he definido como escritor español y profesor americano. Yo creo que en el año 41, cuando le suspenden la tesis doctoral, algo inaudito en la Universidad Española, se pierde un gran profesor, pero se gana el gran escritor que ha sido. No solo el gran filósofo, sino el gran escritor. No tenemos que olvidar que el español de Julián Marías es un español depuradísimo, es un español que crea pensamiento. La gran virtud del filósofo, decía Ortega y Gasset, que es la claridad. Cualquier texto de Julián Marías es accesible al gran público, y ahí están las cifras de ventas de sus libros durante muchos años, que han estado siempre en el hit parade de los más vendidos, ¿no? Es un autor popular, es un autor muy conocido y muy, muy querido por la gente, ¿no? El año 1988, a los 74 años, comienza la redacción de sus memorias, que titula Una vida presente. Emprende esa tarea para recuperar y poseer las vivencias, los momentos buenos y malos, dulces y amargos que ha ido acumulando con los años. Quiere revivir lo que define como la densa experiencia de la vida, hacerla presente. Y para conseguirlo cuenta con una herramienta muy poderosa: su memoria fuera de lo común. Nosotros pasábamos el verano, cuando yo era pequeño, en Santander. Pero el verano que cumplí 2 años, pues, unos días después, nos fuimos al País Vasco, porque mi abuela vivía en Eibar con una hija, y fuimos a verla. Es la única vez que la he visto. Almorzamos con ella y me acuerdo perfectamente de cómo era la habitación, de cómo era ella y de lo que dijo. Porque es que me dijo una cosa que a mí me sorprendió lingüísticamente, me pareció que no era usual. Yo ahora me pregunto cómo un niño de 2 años podía encontrar que una expresión no era usual, porque me dijo: amante, no comas tanto que te va a hacer daño. Si me hubiera dicho hijo, rico, querido o algo, no me hubiera extrañado nada. Y me quedé con ello, ¿no? Me quedó el recuerdo de esto. Julián Marías nace el 17 de junio de 1914 en Valladolid. Su padre, directivo de una entidad bancaria, era un aragonés de Alcolea de Cinca, provincia de Huesca.
Su madre había nacido en Porcuna, Jaén. Julián fue el tercero de 3 hermanos. El mayor murió de poliomielitis al poco tiempo de nacer. El segundo, Adolfo, tenía 3 años más que él. Su estancia vallisoletana es breve porque la familia se muda a Madrid cuando tiene solo 5 años. Allí, en la capital de España, despierta muy pronto en él su conciencia histórica, lo que él llama lo público. Recuerdo admirablemente bien, como si hubiera sido ayer, el asesinato de Dato. Recuerdo las fotografías publicadas en los periódicos del coche en que viajaba el presidente del Consejo de Ministros con los balazos, con los impactos de los balazos, la motocicleta que fue encontrada. Y recuerdo haber visto directamente el entierro de Dato. El entierro de Dato pasó por delante del edificio de comunicaciones, en el Paseo del Prado. Iba presidido por 2 generales cuya imagen tengo en la retina. Uno era Baylor, viejo, pequeño, cóncavo, con la cabeza un poco caída, y el otro era don Miguel Primo de Rivera, que era al revés, convexo, alto, exuberante, florido. A los 8 años entra por primera vez en un aula. Es en el Colegio Hispano, situado cerca de su domicilio en el centro de Madrid. Y después realizará el bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros. Lector precoz y voraz, aprovecha todos los momentos de tregua que le dan los estudios para sumergirse en los mundos de ficción. Le apasionan Valera, Galdós y Palacio Valdés, e incluso desde los 13 años se atreve con Dumas, Víctor Hugo y Flaubert en francés. Pero el joven Julián Marías no se va a conformar con el papel de simple lector y pasará a la acción, aunque el género que elige para hacer sus primeras armas literarias no sea el más adecuado para él. Yo descubrí el precio barato del papel. Yo creía que el papel era muy caro y descubrí que había unos mazos de cuartillas pequeñas, de 100 cuartillas, que costaban 80 céntimos. Y entonces pensé, esto está a mi alcance. Me compré uno, me puse a escribir y seguí escribiendo y escribiendo. Luego fue cambiando. En la novela, que era una novela de aventuras en Bengala, se fue haciendo un poco irónica, en definitiva, y nunca se terminó. Pero me ha quedado siempre la idea de que la novela es un género enormemente interesante. Y algo más, que es que la razón, y esto luego lo aprendí de Ortega, pero yo lo sospechaba, la razón es narrativa. Yo creo que un libro de filosofía tiene que leerse como una novela, íntegramente y relativamente deprisa. El 23 de diciembre de 1930, una desgracia asola a la familia. Fallece Adolfo, el hermano de Julián. Tenía 19 años y estaba enfermo de tuberculosis. En sus memorias, el filósofo revela que ese día conoció el tenue y un poco dulzón olor de la muerte. Y siempre recordará la promesa que hicieron de no mentir nunca cuando eran unos niños de 6 y 9 años. Convertido en hijo único, Julián Marías recibe con entusiasmo la llegada de la República el 14 de abril de 1931. 2 meses después, acaba brillantemente el bachillerato de ciencias. Entonces le asaltan dudas sobre el rumbo que quiere dar a su vida y aprovecha el verano para preparar las asignaturas complementarias que le permitan obtener también el bachillerato de letras. Antes de comenzar los estudios en la universidad, tiene lugar el encuentro con la persona más decisiva de su vida, su futura esposa, Lolita Franco. La conocí haciendo un examen de premio extraordinario de bachillerato. Ella había estudiado en un colegio y se examinó de premio del bachillerato de letras. Yo hacía el de ciencias y ella hacía el de letras en el Instituto de Cisneros el último día de septiembre del año 31. Allí nos conocimos. Nos dieron el premio a los dos, por cierto.
Y luego al día siguiente en la Facultad de Filosofía y Letras nos vimos ya y a mí me interesó, me atrajo mucho y tuvimos una amistad próxima de comunicación, de entendernos maravillosamente desde el principio, desde muy pronto. Y fue mi mejor amiga durante años. Julián Marías cursa el primer año de Ciencias y de Filosofía y Letras, pero a partir de segundo sigue exclusivamente por la rama de Letras. Como ha declarado innumerables veces, esta facultad era una de las más importantes de su tiempo, incluso a nivel internacional. Entre los profesores se encontraban Manuel García Morente, Javier Zubiri, José Gaos, Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, Julián Besteiro y, por supuesto, José Ortega y Gasset. Vamos pues a ver en mi curso qué significan y son, de modo preciso, cosas como colectividad a individuo, sociedad, usos, desusos y abusos, horda, tribu, ciudad, pueblo, alma colectiva, lenguaje, opinión pública, poder público, Estado. Tenía uno la impresión de que le estaba hablando a cada uno de nosotros individualmente. Y además a los pocos días, esto era verdad, nos conocía, éramos amigos de él. Volvíamos de la ciudad universitaria andando en grupo con él, un pequeño grupo de alumnos, eran clases muy pequeñas, por cierto, hasta la Moncloa. En la Moncloa él solía subir a su coche y se marchaba a la Revista de Occidente o a su casa, según la hora, y nosotros volvíamos ya a casa en tranvía o en autobús o andando, pero desde la ciudad universitaria hasta la Moncloa lo acompañábamos y íbamos en conversación en grupo. En el verano de 1933, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Manuel García Morente, organiza un crucero por el Mediterráneo para alumnos y profesores de varias universidades españolas, sobre todo las de Madrid y Barcelona. Julián Marías forma parte de la numerosa expedición en la que se encuentran también jóvenes que llegarán a ser destacadas figuras de la cultura española, como el historiador del arte Enrique Lafuente Ferrari, el arquitecto Fernando Chueca o los escritores Salvador Espriu y Guillermo Díaz Plaja. Por causas familiares, Lolita Franco no puede sumarse a ese viaje por Egipto, Palestina, Túnez, Turquía, Grecia y otros países del Mediterráneo. Sí estuvieron Isabel García Lorca, hermana de Federico, y Soledad Ortega, hija de Ortega y Gasset. Era una cosa impresionante de repente desembarcar en Tánger, desembarcar, bueno, no digamos Egipto, no digamos Creta. Yo había leído mucho, además de historia en eso, y claro, me apasionó el laberinto de Minos, el Palacio de Cnosos, todo eso. Que luego eran 4 piedras, claro. Si lo que pasa con las ruinas arqueológicas es que tienes que ir llena de conocimientos y de entusiasmo, porque si no, si lo miras en frío son 4 piedras, claro, pero impresionante. Además de ser la primera salida al extranjero de Julián Marías, este crucero le da la oportunidad de ver escrito su nombre por primera vez en la portada de un libro. Aparece junto al de otros 2 compañeros universitarios en un diario del viaje que se publicó con el título Juventud en el Mundo Antiguo. Pompeya conserva en su estado la extrañeza de su suerte. Es algo que no son ruinas, porque el ser ruinoso supone la acción del tiempo, y Pompeya lo ha cortado. Más bien se podría asemejar a un fósil prisionero en la tierra que deja una huella y queda como un punto en la historia. La muerte de Pompeya es un caso extremo que se ofrece a la meditación. Pompeya no ha llegado por sus pasos a la muerte, sino que ésta le ha bajado, ajena y silenciosa, desde el volcán. En
En 1934, durante su estancia en la Universidad de Verano en Santander, Julián Marías conoce personalmente a otro de sus maestros y referentes filosóficos, Miguel de Unamuno. Leía su obra con interés desde muy joven y se sentía atraído por su pensamiento. Admiraba sus novelas y le interesaba especialmente su actitud religiosa, sobre todo ante el más allá. Años después, tras no pocos problemas y rechazos, publicará su libro Miguel de Unamuno. Julián Marías recordaría siempre la impresión que le causó la única vez que se vieron ese verano en Santander. Hay una fotografía que está publicada en la cual está sentado en el suelo con 4 o 5 personas, y una de ellas soy yo, que tenía 20 años entonces, ¿no? Él tenía 70, nos llevábamos justo medio siglo. Y lo traté en aquel momento, en aquellos 15 días. Y era un hombre muy impresionante, yo lo encontraba como una especie de promontorio, con una cierta dificultad de comunicación. Se hablaba con él y él contestaba a los temas, pero no había una comunicación muy directa entre la persona que hablaba con él y Unamuno. En esto era lo contrario de Ortega. El diálogo con Ortega era mucho más inmediato que con Unamuno. Si en 1931, con la llegada de la República, comienza los estudios de Filosofía y Letras, en 1936 coincidirá el fin de carrera con el estallido de la Guerra Civil. Julián Marías está en Madrid el 18 de julio y desde el primer momento se pone del lado de la República. Aunque, según manifestó en más de una ocasión, había motivos suficientes de descontento con el lado republicano, no por ello podía estar de acuerdo con los sublevados a los que hacía responsables principales de la contienda. Para mí la Guerra Civil fue una sacudida brutal, principalmente porque me hizo perder confianza en España en muchos sentidos, porque vi que España se abandonaba a una demencia criminal por ambas partes que sacudió hasta mis últimas fibras. Yo tuve la impresión, y lo he dicho a veces, de que en la guerra nos tiraban violentamente de los brazos en direcciones opuestas, pero hacia atrás, por ambas partes, es decir, desde dos posiciones reaccionarias. Excedente de cupo para el servicio militar, sin embargo, es llamado a filas y destinado inicialmente por su miopía a una compañía de intendencia en Madrid. Más tarde, aprovechando su conocimiento de idiomas, le hacen traductor del Ejército de Tierra. Su domicilio sufre de modo especial los bombardeos de Madrid, ya que estaba situado cerca del edificio de la Telefónica en la Gran Vía, blanco prioritario de los ataques nacionales. Hasta que un día es alcanzado por un obús. En la Guerra Civil metieron un cañonazo en mi dormitorio y la casa se deshizo casi. Y ya nos fuimos a vivir un tiempo a la casa de unos amigos que no estaban en Madrid, que nos accedieron, y allí murió mi madre, por cierto, durante la guerra, de modo que eso fue una cosa tristísima. Y mis padres, yo los quise mucho a los dos, a mi madre de un modo quizá todavía más. Ellos también me quisieron mucho. Era un matrimonio, no sé, se querían mucho, se llevaban muy bien. Había un ambiente en la casa de amor, en definitiva, que es lo que luego ha habido en la mía. Eso creo que es muy importante. La vida de su madre había ido extinguiéndose por desnutrición y falta de medicinas hasta su fallecimiento el 21 de junio de 1938. Según refiere en sus memorias, al morir pronunció las mismas palabras que el escritor alemán Goethe: más luz, me quiero morir con más luz. En 1939, la victoria se va decantando claramente a favor de los sublevados. En marzo, la situación para los republicanos es desesperada. El Consejo Nacional de Defensa toma el poder y en su nombre un componente del mismo, Julián Besteiro, pide en una alocución radiofónica responsabilidad y apoyo para poner fin a la guerra. En realidad,
está hablando de una rendición honrosa. Julián Marías, un simple soldado raso de 24 años, va a ver a Besteiro y se pone a su servicio. Era un hombre absolutamente admirable, de un valor civil, de un profundo liberalismo, de un sentido social, de una dignidad y de una valentía personal que me parece muy importante. Yo he tenido una admiración por él extraordinaria. Y de la única cosa en esta vida de que estoy un poco orgulloso es de haber estado con él, colaborando muy estrechamente con él durante el mes de marzo de 1939. A Julián Marías se le encarga la misión de redactar y difundir en prensa y radio información y comunicados oficiales de la República. El propio Besteiro aprueba e incluso asume como suyos textos escritos por Marías que se publican como editoriales sin firma. El último de esos textos, titulado La nobleza del Consejo de Defensa, aparece en la portada del diario ABC de Madrid el 28 de marzo de 1939, el día de la caída de Madrid. Significa la despedida de la República, que se hará efectiva unos días después. A pesar de todo, a pesar de todos, el Consejo no abandona el interés de España. Ni de ahí ni de su dignidad intachable lo podrán mover. No se presta, ya lo han oído todos, a hacer el juego a los que quieran provocar la muerte de 100.000 españoles más a cuenta de ficciones para engañarse a sabiendas. Eso no. El Consejo de Defensa está por encima de las pequeñeces a que quisieran llevarlo los que cierran vilmente contra todo lo egregio que surge en España. El 1 de abril de 1939, el ejército republicano se rinde y acaba oficialmente la guerra. A pesar del riesgo que supone para Julián Marías el servicio prestado al Consejo Nacional de Defensa, no solo no reniega de ello, sino que, además, mantiene su lealtad y fidelidad a Julián Besteiro. Marías, cosa que ha dicho pocas veces, se estableció incluso en Carmona en el año 40 para estar cerca de Besteiro cuando Besteiro estaba encarcelado y antes de morir en la propia cárcel. Juan Pablo Fusi, historiador. Esa colaboración tan intensa y emocionante se deriva, yo creo, del profundo sentido moral que ante las cosas, ante la política, ante la vida, ante la concepción de la propia vida intelectual y de su labor tuvieron, dada la diferencia de edad en ese momento, tanto Besteiro como Marías. Es un episodio precioso que Marías, salvo en sus memorias, nunca ha querido rentabilizar, entre comillas, políticamente, y que le honra entonces y le honra el discreto silencio con que Marías ha vivido esa colaboración. Sin embargo, muy pronto va a ser víctima de una delación que se gesta en su círculo próximo. Como dice en sus memorias, un amigo y compañero del instituto y de la universidad, de cuyo nombre no quiero acordarme, emprende una campaña de denuncia contra él que acaba llevándole a la cárcel. Julián Marías no reveló públicamente el nombre de su acusador, sus acusadores, porque hubo más de uno, y con el paso del tiempo, quizá para quitarle amargura a esa penosa experiencia, llega incluso a bromear sobre el destino que le asignaron en prisión. Yo me encargué de un grupo de analfabetos, a los cuales enseñé, me acuerdo, a leer, escribir y sumar, restar y multiplicar, y no aprendieron a dividir conmigo porque me pusieron en libertad antes de llegar a la división. Bueno, pero además me pidieron unas conferencias para los 1000 presos de la cárcel, que eran mucha gente. Y entonces pensé, ¿y de qué les voy a hablar que no me signifique un aumento de pena o algo parecido? Entonces les hablé de los descubrimientos geográficos, que me pareció una cosa bastante inocente. Y tuve un éxito tremendo, fue mi primer éxito. Después todo ha sido una decadencia. Y me aplaudían los 1000. A los 3 meses, Julián Marías es puesto en libertad ante las falsedades y los disparates que contiene la denuncia. Entre otras acusaciones se decía que había colaborado con un eclesiástico inglés fanático partidario de la Unión Soviética, conocido como el Deán Rojo de Canterbury. Está en la calle, pero como puede comprobar enseguida, empiezan tiempos muy difíciles profesionalmente para él.
Había obtenido sobresaliente en su examen de licenciatura en 1936 y ahora se presenta al premio fin de carrera. Aunque lo gana, se omite su nombre oficialmente. Es un primer aviso. Poco después, y de una forma tan anómala como inverosímil, le suspenden su tesis doctoral. Estaba claro que la universidad era un territorio vedado para él, como también lo eran las páginas de los periódicos, donde no podía publicar ningún artículo. Entonces me decidí a usar toda la libertad posible, y un poco más. Yo decía siempre que siempre hay una libertad, por lo menos la que uno se toma. Por eso escribí mucho, no podía hacer otra cosa, yo no podía hacer más que escribir libros gruesos, no podía ser profesor, no podía hacer más que libros filosóficos bastante gruesos. Y a última hora quizá ha sido conveniente para mí porque, bueno, he hecho una obra filosófica muy extensa, muy amplia y tal vez las dificultades muy grandes que tenía pues me han ayudado a hacer una obra quizá más personal. El primero de esos libros, y quizá el más conocido, es Historia de la Filosofía, que publicó la Revista de Occidente. Empieza a escribirlo a propuesta de su entonces novia Lolita Franco y lo termina en diciembre de 1940 con 26 años. El primer ejemplar impreso fue a parar a manos de ella y poco después se convierten en marido y mujer. La ceremonia se celebra el 14 de agosto de 1941. Fue oficiada por su antiguo profesor y decano de Filosofía y Letras, Manuel García Morente, que se había ordenado sacerdote. Como siempre afirmó Julián Marías con rotundidad, Lolita era lo más importante que le había ocurrido en la vida. La presencia de mi madre era fundamental. Fernando Marías, hijo de Julián Marías. Mi madre tenía una cabeza brillantísima, tenía un corazón enorme y tenía los pies muy en el suelo. Y por lo tanto continuamente estaba realizando un trabajo, diríamos, de agarrar pues con una cuerda virtual de los pies de mi padre y volver a bajarlo a que pusiera sus propios pies en el suelo. Yo creo que le he hecho corregir más de una vez un artículo. Miguel Marías, hijo de Julián Marías. Era la primera lectora, mi padre acababa de escribir una cosa y la buscaba por la casa como alma en pena casi, y la pillaba, yo qué sé, lavándose la cabeza en medio, y mientras estaba ella lavándose la cabeza le leía el artículo y mi madre lo atendía y hacían unas cuantas críticas. Eran, como decían los hombres del 98, su complementario. Álvaro Marías, hijo de Julián Marías. Todo aquello en que mi padre pues podía tener carencias o debilidades, mi madre lo rellenaba automáticamente, creando una personalidad mucho más completa. Haber sido hijo de una pareja de personas tan profundamente enamoradas, pues desde luego es una suerte, es un privilegio. Junto a unos amigos entre los que están dos hijos de Ortega y Gasset, Julián y Lolita crean una academia que llaman Aula Nueva. Allí preparan el examen de estado con el que los alumnos finalizaban el bachillerato y además él imparte clases de filosofía. Con esto, algunas traducciones y sus escritos filosóficos van tirando con más estrecheces y penurias que alegrías económicas. En 1945 regresa a España de su exilio Ortega y Gasset. Ese mismo año nace el primer hijo del matrimonio Marías. Le ponen el nombre del padre, Julián. A finales de 1947 nace Miguel, su segundo hijo, y poco después ve la luz el Instituto de Humanidades, creado junto a su maestro Ortega. Dijo, porque somos dos insensatos que no tenemos nada que perder, y entonces su idea era el plantear de una manera nueva, de acuerdo con sus propias ideas y métodos, el estudio de los temas relacionados con el hombre. Y allí se hicieron cursos, él dio dos cursos espléndidos. El primero fue una nueva visión de la historia universal, que fue una exposición crítica de Toynbee, y el año siguiente el hombre y la gente. El otro día me quedé con media lección dentro, lo cual
para un profesor y en general para un orador, es un estado bastante embaratoso. Conferencia de José Ortega y Gasset pronunciada en febrero de 1949. Ello fue lamentable, porque impidió que ustedes contemplasen en un solo golpe de vista, desde su principio hasta su fin, la evolución del poder estatal, del poder supremo en Roma. Además de conferencias, se organizan coloquios y debates durante 2 años, tiempo que está funcionando el instituto, ya que después del segundo curso suspende sus actividades. En 1949 nace Fernando, el tercer hijo del matrimonio Marías, pero también con la felicidad llegan nuevas desgracias familiares. Fallece el padre de Julián y de forma tan inesperada como tremendamente dolorosa muere a los 3 años de edad Julianín, el mayor de los hijos. Laboralmente, sin embargo, va a cambiar el signo de su suerte. En 1951, a petición de la Facultad de Filosofía y Letras, presenta su tesis y por fin se convierte en doctor en filosofía. El diario ABC le abre sus páginas y acaba así con la veda impuesta en la prensa española a la publicación de sus artículos periodísticos. Y ese mismo año, la familia al completo, a la que se ha sumado un recién nacido Javier, se instala en el campus del Wellesley College en Boston. Se inicia así una larga relación con las universidades norteamericanas, aunque con el tiempo acortará sus estancias. Primero estuve en Wellesley y en Harvard, luego estuve un semestre en California, después otro semestre en Yale. Pero luego ya no puedo, yo quiero vivir en España y además tengo mucho trabajo en España, no puedo faltar de aquí más que unas semanas. Yo hago cursos de 6 semanas, hago unos cursos muy condensados en 6 semanas y me vuelvo rápidamente. El tiempo que lo paso allí me gusta mucho y lo paso con mucho interés y tengo muchos amigos y el país me interesa indeciblemente, pero echo de menos España casi desde Barajas. Yo conocí a don Julián hace muchos años y, estuvimos vinculados en proyectos, libros, estudios durante muchos años. Harold Raleigh, catedrático de español en la Houston Baptist University, autor del libro Julián Marías, una filosofía desde dentro. Tenía no sé cuántos amigos en América y uno de los encantos de don Julián es que en cualquier momento, en una conversación, él decía gotas de verdad, que tenía ese don de resumir en pocas palabras la verdad de una situación o de una persona. Todo lo veía de un golpe, de un solo vistazo, veía las cosas en su verdad. Al concluir su primer año en los Estados Unidos y antes de regresar a España, Julián Marías realiza una gira de conferencias por universidades hispanoamericanas. Viaja a Perú, Chile y Argentina, países que van a ser, junto a Brasil, destinos permanentes y semilleros de amistades a lo largo de su vida. Y precisamente en Argentina, un lugar tan lejano de su Valladolid natal, iniciará una amistad de por vida con su paisana Rosa Chacel. Así lo reconocía la escritora en 1994, 3 meses antes de su muerte a los 96 años. Así, una amistad que se había hecho casi familiar, aunque no lo era la de Julián Marías, porque su mujer era una mujer buenísima, una amiga verdadera y además por su procedencia de Ortega, para mí tenía tal importancia. De modo que desde que yo he vuelto a España en el 72, el único amigo que encontré aquí y que se portó conmigo muy bien, escribió sobre mí, etc., era Marías. Su prólogo que ha hecho sobre la sinrazón es una semblanza mía extraordinaria. En 1953, año del nacimiento de su último hijo, Álvaro, se abre para Julián Marías lo que en sus memorias califica como un tiempo particularmente áspero en el que tiene que hacer uso de todo su temple combativo. A partir de entonces se suceden y recrudecen los ataques contra Ortega y sus discípulos. Van a ser críticas y descalificaciones que llegan de ambos extremos del arco ideológico, desde los sectores más afines al franquismo hasta posiciones marxistas.
Junto a acusaciones de connivencia o tibieza en su rechazo al régimen, algunos estudiosos descalifican la producción cultural de los autores que viven en España, considerándola un páramo. Ante esa visión, Julián Marías ofrece justamente la contraria. En el año 56 irrumpió un grupo de personas que quisieron atribuirse la resistencia al régimen dominante, negando todos los años desde el 41, que es cuando empezó realmente a haber vida intelectual en España. Es decir, son 15 años. Yo escribí un artículo que se llamaba La vegetación del páramo, que hablaban del páramo cultural, y yo hice una lista de libros libres y de libros importantes, escritos, publicados en España desde el 41 hasta el 55, tomé la fecha de la muerte de Ortega, y terminaba diciendo, como se ve, la vegetación del páramo es bastante frondosa. En su extensa lista, Julián Marías incluye nombres como Azorín, Baroja, Menéndez Pidal, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Miguel Miura, Buero Vallejo, Leopoldo Panero, Gabriel Celaya, Blas de Otero, Carlos Bousoño, Cela, Laforet, Gironella, Delibes, Aldecoa y José Luis San Pedro. Concluye la relación con su propio nombre como escritor y filósofo que en circunstancias adversas y a costa de esfuerzos y sacrificios había logrado hacer una obra en la que no tenía nada de qué arrepentirse. Mi solidaridad con los libros no quiere decir que yo esté contento de ellos, ni que me parezcan buenos. Quiere decir que me parecen míos. Es otra cosa. Cada uno responde a lo que yo he sido, a lo que yo he pensado en el momento en que lo escribí. Nunca he escrito una sola línea que no piense. Nunca me he dejado llevar por ninguna intimidación o por ninguna busca del favor o por ninguna moda intelectual o de otro tipo. En ese sentido, claro, mis libros componen mi vida. Ha sido un hombre moderado que ha intentado siempre abrir brecha hacia una idea de una tercera España. Javier Jiménez, editor de las memorias de Julián Marías en Páginas de Espuma. En su gran interpretación de qué es España y a qué llamamos España, ha sido un hombre tolerante, ha sido un hombre conciliador y ha sido un hombre gran estudioso de la historia de España que ha querido trascender ese bipartidismo casi exacerbado que vivimos los españoles desde hace 2 o 3 siglos, ¿no? Eso se concilia además siendo un liberal, siendo un demócrata y siendo un firme defensor de la tercera España. Además se concilia muy bien con su condición de profundo cristiano y de profundo católico, algo que lo ha manifestado en toda su obra, ¿no? Escritor infatigable, su bibliografía crece sin cesar. Introducción a la filosofía, biografía de la filosofía, Aquí y ahora, El oficio del pensamiento, Ortega, circunstancia y vocación son solo unos pocos títulos. Pero además de libros y ensayos filosóficos, continúa escribiendo innumerables artículos sobre los asuntos más diversos para periódicos y revistas. Noticias de la actualidad, literatura, religión, arte, cualquier tema es motivo de reflexión que pone sobre el papel con su máquina de escribir. Eso sí, siguiendo siempre una máxima fundamental que le permitía llegar al mayor número de lectores: la claridad. Una estudiante americana le preguntó al gran filósofo Whitehead, le dijo: "Y profesor, ¿usted por qué no escribe más claro?" Y él contestó: "¿Por qué no pienso más claro?" Bueno, cuando las cosas no se ven muy claras, es difícil explicarlas claramente. Y hay también una tentación, que eso me preocupa mucho, que es la de oscurecer las cosas para que parezcan importantes. A mí eso me repugna. A mí me repugna mucho que no me entienda el lector o que no me entienda el oyente. Me produce malestar. Y procuro ser claro. Quizá porque lo que digo no tiene importancia ninguna, pero procuro que por lo menos sea claro. Muchos de sus artículos son agrupados y aparecen en forma de libro. Es el caso, por ejemplo, de títulos como Estados Unidos en escorzo, donde recoge las impresiones que le causa ese país, o Imagen de la India. También publicará con el título Visto y no visto una recopilación de sus colaboraciones sobre cine en la revista Gaceta Ilustrada.
Julián Marías confesaba su gran pasión por el séptimo arte y prolongó durante 2 décadas su cita regular con los lectores de la revista que inició en 1962. Yo creo que mi padre, más que hacer crítica de cine, lo que aportaba era un poco la visión de un espectador culto, y al mismo tiempo le servía a él como materia de reflexión. Miguel Marías ha sido director de la Filmoteca Española y director general del Instituto de la Cinematografía. Hay veces tomaba como pretexto una película que a mí no me parecía buena, pero lo que mi padre le decía sí me parecía interesante desde el punto de vista más que cinematográfico, humano, filosófico, como queramos llamar, o sociológico, que a veces también eran comentarios sociológicos sobre las actitudes de los espectadores, las reacciones, las formas de narrar o de representar la vida humana. En 1964 ofrece 2 alegrías especiales a Julián Marías, como católico ferviente y como escritor. Por una parte es invitado a asistir a varias sesiones del Concilio Vaticano II y por otra, la Real Academia Española le nombra académico asignándole el sillón S mayúscula. Meses después pronuncia su discurso e ingresa en la institución con 51 años recién cumplidos. Por la Academia le contestó su amigo Rafael Lapesa. Señores académicos, pocas veces tendré que cumplir una encomienda tan gustosa como es para mí la de contestar en nombre de la Academia a su nuevo e ilustre miembro, don Julián Marías. Ha hecho notar Marías que la filosofía no ha tenido en esta casa representación tan nutrida como hubiera sido deseable. Es cierto, pero no por voluntad de la Academia. Tentativas anteriores de traer a grandes filósofos de nuestro siglo fueron rehusadas por ellos. Así pues, al recibir a Julián Marías, la Academia no solo se suma al unánime reconocimiento mundial de su valer, sino que además satisface un anhelo largo tiempo incumplido. En 1970 publica el que consideraba uno de sus libros filosóficos más importantes, Antropología Metafísica. Según refiere en sus memorias, escribirlo le exigió una movilización íntegra de su persona. Lo sentía tan relacionado con su biografía que concluirlo había representado para él alcanzar un nuevo nivel en sus ideas y en su vida. Voy a leer el último capítulo de mi libro Antropología Metafísica, titulado Muerte y Proyecto. Si queremos entender la muerte desde la perspectiva de la vida humana, es decir, biográficamente, no como una cosa o un suceso que afecta a cosas, pensemos un momento en lo que pudiéramos llamar las analogías de la muerte. Hay que preguntarse, ¿qué cosas interesan de verdad en esta vida? Para mí, la norma es clara. Aquellas frente a las cuales la muerte no es una objeción. Aquellas a las cuales digo radicalmente sí, con las cuales me proyecto porque las deseo y las quiero para siempre, ya que sin ellas no puedo ser verdaderamente yo. Y la muerte estaba rondando su hogar en 1977, año en que es nombrado senador por designación real. Un cáncer consume a pasos agigantados la salud de Lolita. Es sometida a una operación, pero no puede vencer la metástasis que se extiende por su menudo cuerpo. La madrugada del 23 al 24 de diciembre, cogidos de la mano, fallece Lolita y Julián Marías queda casi como un muerto viviente. Había sido aproximadamente mi vida entera. Después 36 años de matrimonio, con una compenetración, con una comprensión, con un entusiasmo difíciles de encontrar. Su muerte fue mi destrucción, fue el desastre de mi vida y desde entonces he sobrevivido, pero me he interpretado como un superviviente impaciente. Aunque siente que su vida ha terminado, el tiempo sigue, o como decía el poeta, ni vuelve ni tropieza y hay que seguir. En esos momentos críticos para él y para la sociedad española,
Julián Marías dedica buena parte de sus energías y su pensamiento a analizar el proceso político de la transición. A su manera tiene también su propio papel en esos acontecimientos históricos, desde su escaño de senador real y desde las columnas de los periódicos. Yo escribí unos artículos realmente muy duros, sobre el primer proyecto de Constitución que hizo la ponencia. En la Constitución, en el primer borrador, en el primer proyecto, no aparecía ni una sola vez la palabra nación aplicada a España. Se tiró por la borda una tradición secular y por fortuna no fue así. Por fortuna la Constitución, naturalmente, habla de la nación española, una e indivisible patria común de los españoles. Pero esto no estaba. Yo tuve mucha más influencia como escritor que como senador real, por supuesto. En 1980, la Universidad Española quiere reparar las injusticias cometidas con él y le ofrecen la titularidad de la nueva cátedra José Ortega y Gasset en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Unos años después, y siguiendo las palabras de Ortega de que hay que devolver a la vida lo que la vida nos ha dado, emprende la redacción de sus memorias, algo precisamente que su maestro no llegó a hacer. Empezó a escribirlas el 14 de julio de 1988 y puso el punto final el 9 de julio del año siguiente. Él describe sus memorias como la gran novela de su vida. Javier Jiménez, editor. En Una vida presente se le aparecen todos los sucesos de su vida, no como un pasado ya pasado, sino como un presente que le tiene mucho que decir. Y en esta obra él aborda contarse a sí mismo y contarse a nosotros, para que le comprendamos y le leamos, en un nuevo género literario para él, que es como una novela, donde la novela es una novela real, porque los personajes de esa novela son reales, como es él, como es su familia, como son sus amigos, ¿no? Al final de sus memorias, Julián Marías se pregunta si habrá mañana y cuánto podrá durar. Ese mañana llegó hasta el 15 de diciembre de 2005, día de su fallecimiento en Madrid. Hasta entonces siguió trabajando como si la edad no hiciera mella en él. La felicidad humana, el curso del tiempo, entre 2 siglos y la fuerza de la razón, publicado el mismo año de su muerte, pueden servir como pequeña muestra de su producción. Al recibir el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1996, Julián Marías se definió como un humanista y recordó los días en que se estrenaba como universitario y encontró la senda que iba a recorrer durante toda su vida. Y descubrí entonces que mi vocación, más que afición, mi verdadera vocación irrenunciable era las humanidades, concretamente en su forma filosófica, inseparable de la historia y de la literatura. Y a esto he dedicado mi vida, con resultados muy modestos, pero con una dedicación total, ya muy larga, en circunstancias casi siempre difíciles, pero que no justifican el desaliento. Muchas gracias. Julián Marías, La razón y la vida, un programa de José Manuel Delgado. Realización y montaje, Maica Aguilera, Amparo Hernández y Mercedes de Prado. Narradora, Modesta Cruz. Con la voz de Javier Lostalé. Dirección de la serie, Juan Carlos Soriano. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.